También. Y también te digo la verdad, o sea, mi salario más alto no ha sido 1.000.000, o sea, yo llegaba a tener 3 trabajos haciendo $1.500.000. ¿De qué manera se llega a trabajar esas empresas? Ey, Silicon Valley es otra vuelta. ¿Qué tan de especial es Silicon Valley? Sí, es cierto. A ver, no sé, pues, sobre todo lo hemos visto, yo lo he visto por televisión, en series coreanas. Es cierto que Silicon Valley se dedica a captar el talento del mundo entero y llevarlo ahí a que creen. A ver, trabajar en Silicon Valley yo creo que es como, no sé, como alguien que aspira a trabajar en moda y se va a Nueva York, o el mercado de stock market, lógicamente, es Nueva York. Pues en Estados Unidos o en el mundo, si quieres trabajar en tecnología y en emprendimiento, pues el sueño de todo el mundo es trabajar allí, porque solo en Palo Alto es el lugar donde más, bueno, Silicon Valley, Mountain View, toda esa área es la zona donde más venture capital hay. Entonces todo el dinero se mueve allí. O sea, tú tienes que estar físicamente en esa zona en Palo Alto y en menos, básicamente, que vas caminando por la calle y cada uno es venture capital y invierte todas estas cosas que no sé si habéis oído hablar de series A, B, C, no sé cuánto. Y sí, es el lugar perfecto para estar si trabajas en tecnología y si te gusta el emprendimiento. Yo creo que es el mejor lugar. Por ejemplo, si tú quieres aprender realmente a programar, busca un proyecto, crea algo que te fascine, ¿no? Pues mira, resuelve un problema. Práctica y error. Son las dos cosas, porque tiene que haber un balance. Mira, el Tell Me About Yourself es la mejor herramienta que una persona puede aprender para hacer una entrevista. ¿Oh, sí? Sí. La imagen, lógicamente, que tienes una imagen profesional. Un summary, que es el Tell Me About Yourself, que no sé si lo conocéis. Háblame de ti. Háblame un poco de ti. Para darte a conocer, prácticamente. Porque cuando tú haces una entrevista, te van a preguntar, dime de ti, o dime un poco de tu situación actual o qué has hecho. ¿Y tú qué le respondes? Y te lo digo porque me pasa con todos los alumnos. Dicen, pues yo me fui a la universidad, hice no sé cuánto, trabajé en una empresa y soy ingeniero, hice cosas en Java y luego hice cosas en Python y luego construí tal y luego acabé en no sé cuánto y tal. Esa es la forma, digamos, mala de hacerlo, en el sentido de que te has tirado 10 minutos hablando para en vez de darme un resumen. Advertirles quiero que el día de hoy hay un episodio muy peculiar. O sea que si tú eres una persona de las que suele ver contenido en YouTube, scrolleando por ver contenido, te aviso, no pierdas el tiempo. Next. Pero si eres una persona que te denominas alguien interesante, alguien curioso, alguien creativo, alguien emprendedor, este episodio es para ti. Estaremos hablando el día de hoy. Estoy aquí con Tatica, mi gente, ustedes saben, panelista aquí de toda la vida. El día de hoy estaremos hablando con un ingeniero en software que nos acompaña para hablar de temas que importan en la vida, en la sociedad, porque hay muchas cosas que utilizamos en el día a día que todo lo hace ingenieros en software. O sea, esas personas nos salvan la vida y nos facilitan la vida para que sea más flexible a la hora de nosotros el día a día, como se dice, tú sabes. Muchas cosas inventan los ingenieros en software y mucho se ocurra para que todo vaya mejor. Nada, no les voy a dar muchas muelas. Solamente les voy a decir eso. Un podcast muy interesante y tenemos el día de hoy a Alejandro con nosotros, mi gente. Vamos a darle un aplauso, un fuerte aplauso. Bienvenido, Alejandro. Un placer que estés acá con nosotros. Muchísimas gracias por invitarme. El placer es... No, claro que sí, totalmente. Ingeniero en software. Exacto. O sea, hay mucho de qué hablar, pero vamos a empezar por el principio. ¿Dónde nace esta pasión por la, no sé si se dice, si es la palabra, por la computación, por el arte? ¿Es un arte la informática o qué? Exacto. Mira, te cuento un poquito mi historia. Yo empecé trabajando con Linux. No sé si te suena lo que es Linux. Linux, claro que sí. Sistema operativo. Ahora todo el mundo lo usa porque lo tiene en su móvil en Android. Pues Android es Linux y mucha gente lo utiliza. Y a mí me fascinaba el mundo del open source. ¿Por qué? Porque el open source al final era una especie de filosofía de vida. O sea, lo que quería era que la gente pudiera usar el software de forma gratuita y que el software fuera como una especie de ciencia, como igual que es la física o la química, ¿no? Que tú la puedes entender, tú puedes decir, oye, pues el agua son estas partículas, etcétera, pues que en el software era lo mismo. Entonces el software, el open source lo que promovía era una serie de libertades para que todo el mundo lo pudiera utilizar, ¿no? Y entonces me enamoré de esa filosofía de vida del mundo open source
y empecé a trabajar como desarrollador. O sea, empecé a lo típico de a tus padres que dices, oye, necesito un ordenador, me gustaría empezar a programar. Y nada, antes de empezar la universidad, pues ya programaba un poquito, pero bueno, luego yo creo que los inicios fueron más cuando empecé la universidad y demás. Como esto ya mencionas la programación. La programación para mí, yo en lo personal creo que esto es un mundo demasiado de complicado. Como un chico se empieza a... Bueno, nosotros venimos de Cuba, empezando por ahí. Exacto. O sea que ya esto es una historia diferente. No tenemos programación. En Cuba conseguir un ordenador como tú No dices, tenemos programación. conseguir un ordenador en Cuba ya eso es una tarea imposible. Exacto. Entonces muchas personas ni siquiera apenas hace unos 5 años que vinieron a conocer el internet. O sea, para que tengas una idea. Entonces, yo nunca tuve un contacto así bien de cerca con la informática. ¿Cómo un chico se involucra con esto de decir, quiero saber informática, quiero meterme en los países capitalistas funciona de otra manera, Claro. pero cómo son los primeros acercamientos a la programación como tal? Hombre, la programación es más complejo que eso, ¿no? Porque al final requiere muchas habilidades que tienes que aprender. O sea, no es solo programación, sino que tienes que saber cómo funciona un sistema operativo, tienes que aprender de redes, tienes que aprender como una serie de fundamentos que como que son las bases de programación. Y luego la programación funciona, pues no sabría decirte, pero al final es como un pensamiento totalmente diferente, porque es como más lineal, ¿no? Entonces tú al final vas poniendo secuencias y vas diciendo, oye, pues según vas juntando un montón de piezas, vas diciendo cómo quieres que evolucione ese programa. ¿Cómo la gente aprende? Pues en mi caso es la primera vez que creo que me lo preguntan, porque llevo 25 años trabajando y pienso que ni siquiera llega un momento que tienes un nivel súper alto de programación, porque parece que siempre estás aprendiendo, siempre aparecen nuevos lenguajes de programación, etc. O sea, antes en la antigüedad, pues la gente incluso programaba con un concepto que eran tarjetas perforadas o lenguajes muy antiguos como podían ser BASIC o Fortran. Y luego empezaron a salir lenguajes como de más alto nivel, ¿no? Entonces, los lenguajes de más bajo nivel casi programabas a lenguaje máquina, ¿no? Que eran básicamente 0-1, que es lo que se llama lenguaje binario. Y luego empezaron a salir nuevas tecnologías para entender eso y poder programar de forma más sencilla. Y ahora hay lenguajes que incluso niños pueden aprender a programar y son lenguajes muy fáciles de entender, ¿no? Pero al final tú lo que vas a hacer es lo que llaman algoritmos. Un algoritmo es como resolver un problema. Entonces, un problema puede ser tan sencillo como algo que te sume un número o una calculadora, que es hacer una operación aritmética, o hacer una aplicación que te mande tweets, ¿no? O que te publique un vídeo en Instagram. Todo eso requiere una programación. Por ejemplo, si tú quisieras programar un publicador en Instagram, ¿no? Necesitas, pues primero tendrías una herramienta que quizás es para publicar el contenido, ¿no? Entonces tú tendrías que tener una web donde pones el contenido, qué días quieres programar. Ese contenido es lo que ve el usuario, que normalmente quizás se hace en HTML, etc. Pero luego por detrás, eso va a llamar una petición a un servidor por detrás que tiene alguien que va a recibir esos datos y va a decir, a ver, esta persona ha dicho que el tweet no sé cuánto se va a publicar en tal día, etcétera. Entonces yo recibo esa información, se recibe en el backend, y el backend lo mismo, lo escribe en una base de datos o lo guarda en algún sitio y automáticamente tiene otra aplicación, otro proceso que está monitorizando. A ver, ¿estamos hoy en el día 25 de enero que hay que publicar este contenido? Pues otro proceso que va mirando la base de datos si ha llegado el día y lo manda. Y eso sería, pues al final, diferentes mini aplicaciones que tú has programado para poder hacer esa funcionalidad. Entonces, todo lo que veis hoy en día en Internet, desde publicar un vídeo, subirlo, hasta herramientas de edición, cada uno resuelve una problemática totalmente diferente. Hasta el Instagram, cuando publicas algo, ¿no? Que le pones el filtro, ¿no? Pues alguien habrá creado ese filtro, y ese filtro lo que hace es un algoritmo que lo mismo coge de entrada un vídeo y te da de salida tal, es capaz de hacerlo en tiempo real y te da ese resultado. Hablas todo es programación. Sí. Pero hablas nos estás hablando de idiomas, de lenguajes, pero la pregunta, porque nosotros tenemos esa duda, porque como no sabemos del tema, Claro. sabemos un ejemplo, ¿qué hace un ingeniero de construcción? Por ejemplo, sabemos qué hace, pero un ingeniero en software, Claro. ¿qué es lo que hace? Crear software. Sí, crear software. Pero es que hay muchos tipos de ingenieros. Por eso.
O sea, tú tienes ingenieros de datos, ingenieros de Machine Learning, ingenieros de AI, ingenieros de frontend, de backend, ingenieros de móvil que hacen aplicaciones para móviles. O sea, hay como... En tu caso, ¿qué eres? ¿Qué tipo de especialidad es la ingeniero? que tú Yo he hecho llevas? tanto full stack, que es toda la parte frontend o backend, pero mi especialidad en los últimos 10 años, que son donde he trabajado en empresas como Splunk, Adobe y Microsoft, han sido principalmente llevando la infraestructura. ¿Qué es la infraestructura? Pues, por ejemplo, un Instagram, ¿cuántos millones de usuarios tiene? O, por ejemplo, LinkedIn, porque yo trabajo en LinkedIn, ¿no? LinkedIn tiene ya 1 billón de usuarios, que son 1.000 millones de personas que se conectan a LinkedIn. Pues, si 1.000 millones de personas se conectan a la web de LinkedIn, pues algo tendrás que hacer para que las máquinas puedan responder a todos los usuarios y eso escale. Entonces, el ingeniero de infraestructura es un ingeniero que se dedica a la escalabilidad. O sea, que no le importe si tienes un usuario o tienes 1 millón o 10 millones. Y eso es lo que hace. Al final lo que hace es poner muchas máquinas, montar una infraestructura por detrás. Algunas empresas utilizan data center, otros ponen los servicios en la nube, etcétera, ¿no? Y es un ingeniero que se dedica a que los servicios básicamente pues escalen. Y ese es el problema que intenta resolver. Un ingeniero de datos pues te resuelve temas de datos, ¿no? Pues no sé, recibe millones de datos, hay que procesarlos y hay que mostrar determinados resultados, ¿no? Pues ese tipo. Entonces, cada vez se tiende más a una especialización, pero sí que es cierto que el ingeniero de software, aunque sea especialista, no deja de tiene que tener buenos fundamentos. Entonces, al final tiene que saber un poquito, aunque se especializa en móvil o en frontend o en backend, no quiere decir que no tenga que saber de sistemas operativos o de redes o de otras. Las competencias son parecidas, solo que está como más especializado. Ahora, increíble. Este es el punto donde tu cerebro ya está calcinado de tanta información. O sea, en un cerebro normal es bastante información que asimilar hasta el momento. Pero hay cosas que llaman mucho la atención al público en general. Y obviamente tenemos que hablarlo porque los resultados que puede tener una persona en cualquier ámbito hay que resaltarlos. Yo por lo menos tengo esa filosofía. Porque lo malo tiene mucho reconocimiento. Entonces, ¿por qué lo bueno no? ¿Cómo? A mí me llama mucho la atención. ¿Cómo una persona llega de $30,000 al mes a tener ingresos de $1 millón? Estamos frente a una persona que este es tu caso. Es mi caso, pero tampoco ha sido de la noche a la mañana. O sea, tiene que haber un progreso, hay un esfuerzo, hay mucho trabajo, hay mucho sacrificio. ¿Cuáles fueron los factores que te llevaron a eso? Me llevo 10 años también. Y también te digo la verdad, o sea, mi salario más alto no ha sido 1 millón. O sea, yo llegaba a tener 3 trabajos haciendo $1,5 millones. Mi último, pero bueno, respondiendo a tu pregunta, que ¿cómo un ingeniero puede ganar hasta $1 millón? Primero, las compensaciones en Estados Unidos pueden llegar a ser muy altas, sobre todo, por ejemplo, si trabajas en Silicon Valley. En Silicon Valley, un ingeniero de software con más de 5 años de experiencia está ya en $300,000, incluso $400,000. Si ya tienes más expertise, 10, 15 años, un puesto más alto como staff puede llegar a 400,000, 500,000. Lógicamente, para llegar a 1 millón o incluso los salarios más altos de un ingeniero que llega a ver incluso en 2, 3 millones de dólares, primero, tiene que estar en una compañía por mucho tiempo. Tu paquete de compensación no es solo... se compone de varias partes. Uno es el salario base, otra es un bonus, que es un porcentaje de tu salario, puede ser un 15 o 20. Luego son lo que llaman RSUs, que son stocks de la compañía. Y luego, bueno, hay veces que dan un signing bonus, que es como cuando contratan a Cristiano Ronaldo. Bueno, te vienes conmigo, te doy 100,000 por dejar tu trabajo y abandonar tus acciones, etcétera. Y ahí es cuando puedes empezar a negociar y puedes llegar, conozco muchos ingenieros que muchos de mis alumnos, por ejemplo, llegan a ganar hasta $500,000. Incluso he llegado a ver casos incluso desde Latinoamérica, que es todavía muchísimo más interesante, trabajando para Estados Unidos. Pero ¿dónde está aquí el truco? El truco es que si tú entras, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si tú hubieras entrado en Nvidia el año pasado o hace 2 años? Uf, increíble. Y a ti te dan un salario de 300 o 400,000 y te dicen que 100,000 o 200,000 de tu salario son acciones de Nvidia. Y Nvidia estaba a $50 o 70 o 100 y ahora llegó a subir hasta 1.300 por 13. 200,000, si lo multiplicas por 13, ¿cuánto te salen las cuentas? Estamos hablando de 2 millones solo en compensación. ¿Por qué? Porque esa persona
que decidió trabajar en ese momento en Nvidia, pues le acertó a la diana. ¿Cuál fue la compañía que tuviste la suerte tú de que marcó tu antes y el después? A ver, yo estuve trabajando. Para mí la primera fue Splunk, que fue una empresa de seguridad, está en bolsa y confió en mí porque yo acababa de llegar en Estados Unidos y yo siempre voy a estar agradecido a esa compañía. Mi salario estaba solo como en 130.000, pero luego me dieron bonos, acciones, casi llegando a 180. Y bueno, me pareció muy importante, pero yo en ese momento lo que me preocupaba era tener mi residencia, porque que me hicieran conseguí la visa gracias a ellos de persona extraordinaria, que se llama la O1. Y bueno, ese yo creo que fue el trabajo que más orgulloso estoy, aunque no fuera un salario muy alto, porque me permitió como esa primera oportunidad en Estados Unidos. Pero si me preguntases dónde tuve mucha suerte, fue en Adobe, porque en Adobe la acción cuando yo entré estaba a $150 y subió a 700. Entonces, tú estando dentro. Claro, yo estaba a 300, 400, en el cabo de 4 años se puso casi en 700, 800. Wow. Entonces ahí es lo que me permitió hacer leverage para luego entrar en Microsoft y tener, lógicamente, yo no era la primera vez que me habían ofrecido trabajo en Microsoft, porque yo fui a hacer entrevistas en Seattle, donde están las oficinas de Microsoft, y mi salario que me ofrecieron era por debajo, en ese momento no lo acepté. Fue luego cuando yo entré en LinkedIn que ya me ofrecieron. Ahora tú nos has dicho eso, que has trabajado en Silicon Valley, en todas las empresas que has trabajado. ¿De qué manera se llega a trabajar esas empresas? Silicon Valley es otra vuelta. ¿Qué tan especial es Silicon Valley? Sí, es cierto. A ver, no sé, pues sobre todo lo hemos visto, yo lo he visto por televisión, en series coreanas. Es cierto que Silicon Valley se dedica a captar el talento del mundo entero y llevarlo ahí. Yo creo que ¿A qué creen? ¿Cómo es la vida de Silicon Valley? ¿Cuál respondo de todas? No, todas. En el orden que quieras. En el orden que quieras, respóndela. A ver, trabajar en Silicon Valley yo creo que es como, no sé, como alguien que aspira a trabajar en moda y se va a Nueva York, o el mercado de stock market, lógicamente, es Nueva York. Pues en Estados Unidos o en el mundo, si quieres trabajar en tecnología y en emprendimiento, pues el sueño de todo el mundo es trabajar allí, porque solo en Palo Alto es el lugar donde más, bueno, Silicon Valley, Mountain View, toda esa área es la zona donde más venture capital hay. Entonces todo el dinero se mueve allí. O sea, tú tienes que estar físicamente en esa zona en Palo Alto y en menos, básicamente que vas caminando por la calle y cada uno es venture capital y invierte todas estas cosas que no sé si habéis oído hablar de series A, B, C, no sé cuánto. Y sí, es el lugar perfecto para estar si trabajas en tecnología y si te gusta el emprendimiento. Yo creo que es el mejor lugar. Respondiendo a la pregunta más de qué hay que hacer para trabajar en una compañía así, pues irte allí, echarle huevos, la verdad. O sea, yo me fui con una visa de estudiante, me fui como estudiante para poder trabajar allí. Principalmente me fui con solo 3 meses porque hubo una empresa que no sé si conocéis que se llama GoDaddy, la empresa de hosting. No, ni idea. Bueno, la gente compra dominios, el típico dominio que te quieres comprar. Bueno, pues GoDaddy es una empresa muy grande y me ofreció comprar mi compañía. Entonces, gracias a eso fui, al final no funcionó y decidí ponerme a estudiar en la universidad allí. Conseguí una visa de trabajo por estudiante. Y así, tuve que hacer 1000 entrevistas en 6 meses. De hecho, Pero literal, ¿este número es literal? En 6 meses. 1000 entrevistas. 1000 entrevistas en 6 meses. Diablo. Pero bueno, tiene su parte de magia. Hice 1000 entrevistas, pero también te digo que, bueno, escribí un libro que relata un poco la experiencia de cómo fueron estas entrevistas. Y fueron 1000 entrevistas en 6 meses porque cada vez que tú te tienes que entrevistar en una empresa en Silicon Valley, necesitas una media de 6, 7 entrevistas por empresa. Porque tú vas primero con el recruiter, luego es el hiring manager, luego te hacen una pregunta de código, luego tienes que irte a Facebook y pasas todo el día y te hacen 9 entrevistas en un día. Entonces, más o menos con 100 empresas, pues son como 1000 entrevistas que has tenido que hacer con personas diferentes. Wow, increíble. Sí. Esto de Silicon Valley, ¿qué tan... ¿Cómo podría decirlo yo? ¿Qué tan difícil se le hace a las startups? Porque ahí todo el mundo, me imagino que, o la gran mayoría de las personas, empiezan un emprendimiento. A estos pequeños negocios se le llama startups, ¿no? Se le llaman startups y... ¿Qué tan difícil se le hace a las startups conseguir inversionistas? Porque para que funcione... Es muy difícil. O
sea, me refiero, el 90% de las empresas fallan. Incluso en Silicon Valley, en San Francisco, mucha gente se va con el sueño de montar allí una startup y tal, y la mayoría de las veces fracasan. Yo creo que está un poco idolatrado el término de startup, porque al final tú tienes que entender muy bien quién es tu cliente y qué problemas tiene y qué le vas a resolver. Y eso fue uno de los errores que yo aprendí de mis emprendimientos. O sea, yo siempre he sido muy buen ingeniero, pero no he sabido de marketing, ventas, etc. Y al emprendedor de startups le pasa lo mismo. Se enamora mucho de un producto que no sabe si va a funcionar, no lo ha validado, no lo han probado los usuarios y al final pues no funciona, necesitan dinero. Ahora hablas de los startups, de buscar clientes, y yo te pregunto, cuando tú estás en esa situación, ¿cómo tú identificas a un cliente potencial? Es gracioso porque tienen dos términos para hablar de esto. Uno se llama buyer persona, pero bueno, en el mundo también de infoproductos le llaman avatar. ¿Qué es un avatar? Un avatar es un perfil que cumple unas características de tu cliente y tiene que ser súper específico. O sea, por ejemplo, en el caso de mi programa de coaching, que yo ayudo a desarrolladores, son desarrolladores de software que tienen lo mismo 5 años de experiencia, que se consideran senior, y luego ya, cuando ya tienes identificado a esa persona o a quién le vas a resolver el problema, tienes que conocer a esa persona muy bien. ¿Dónde está ubicado? Por ejemplo, en mi caso, hispanohablantes, ¿no? Yo trabajo sobre todo con latinos en España, en Latinoamérica y en Estados Unidos. Luego tienes que identificar cuáles son sus dolores, qué deseos tienen. Por ejemplo, en mi caso, ¿quién me podría contratar? Pues gente que está frustrada, gente que está quemada con su trabajo, gente que tiene un salario que está por debajo de lo que está pagando el mercado, gente que tiene cierta ambición, personas que quieran mejorar, etcétera, ¿no? Entonces, cuando tú ya tienes identificado quién es tu cliente o quién es tu avatar, ya puedes ofrecerle un servicio y un problema a la solución. Pero en la mayoría de los casos como que no te centras en entender cuáles son los dolores de esa persona. Y es súper importante. Wow. ¿Cómo tú, bueno, detrás de cámara me comentabas, Sí. obviamente yo estaba diciendo que ya yo estaba asumiendo que la gente sabía. Detrás de cámara me comentabas que ayudas a ingenieros a elevar sus ingresos, ¿no? Vale, sí. Este es en tu parte ya de emprendedor, saliendo un poco de tu parte de más de técnicos en software y cosas así. ¿Cuál sería realmente la necesidad que tendría que tener un emprendedor allá afuera para contratar el servicio y cuál es el plan que tú utilizas para resolverle sus problemas? Vale, te explico. Yo trabajo con ingenieros de software, ¿vale? Que tienen más de 5 años de experiencia y les gustaría mejorar a nivel profesional. Por ejemplo, tengo alumnos que directamente salieron de la universidad y que empiezan en una consultora, les llama la primera persona, empiezan a trabajar, llevan 5 años y no llevan ganando un salario mísero de $30.000 en España, que no digo que esté mal, pero cuando el mercado está en 70 o 80.000, pues imagínate el coste de oportunidad, ¿no? Sí. $50.000 cada año, pues en 4 o 5 años casi que te hubieras comprado una casa. Entonces, ese perfil, ¿qué le ocurre? Que está demasiado en la zona de confort, tiene inseguridades, tiene falta de confianza, tiene lo que llaman el síndrome del impostor, ¿no? De decir, si podría hacer otro trabajo diferente. Le falta seguridad. ¿Por qué? Porque todavía no ha trabajado todo lo que es la mentalidad y cómo pueden llegar a conseguir un mejor trabajo. No sé si con esto... Sí. Va por el camino. Yo te quería preguntar, porque sabemos a día de hoy que prácticamente todo se maneja por código, todo es computación. Sí. O sea, todo. ¿Qué tan difícil o fácil o qué tan recomendable sería estudiar ingeniería en software o en programación o esas cosas? ¿Cuáles son los beneficios a día de hoy o cuáles son las desventajas? Porque a lo mejor tenemos eso idealizado de que como todo a día de hoy se maneja computarizado y todo, que a lo mejor ese es lo del futuro, pero a lo mejor no. Y entonces tenemos aquí para que tú nos respondas. ¿Quieres oír la parte bonita o las dos partes? Yo creo que los muchachos que están en la edad de decidir qué quieren hacer en su vida necesitan oír la parte real. Correcto. Mira, trabajar de desarrollador no es una cosa de la noche a la mañana. O sea, tú para aprender a programar lleva años. Entonces, hay muchos programas, por ejemplo, en internet de tipo bootcamp, que están muy bien para empezar y te prometen que en 3 o 6 meses vas a conseguir un trabajo. Ahora mismo es muy difícil eso porque el mercado está muy competitivo, hay muchas ofertas de trabajo, hay muchos layoffs, etc. Entonces,
sí, por un lado se tienen que preparar técnicamente, pero por otro lado tienen que trabajar cómo resaltar dentro del mercado. Y eso es precisamente lo que yo hago con incluso ingenieros senior. O sea, tú tienes que trabajar la marca personal, tienes que saber crear contenido, tienes que saber generar autoridad, porque hoy en día pasa exactamente lo mismo. Tú puedes ser el mejor ingeniero de software y puedes hacer el mejor proyecto de tal, pero si la gente no te conoce o la gente no sabe que existes, esto es como ser Cristiano Ronaldo y estar en casa. Pues si nadie sabe que existes, pues da igual. Entonces, por un lado, yo creo que sí, tienes que ser buen ingeniero, tienes que tener buenos fundamentos y yo les animo que si quieren empezar en esta profesión, incluso la universidad es un buen camino o hacer un bootcamp también es un buen camino, pero que no se confíen porque luego van a salir de la universidad y lo mismo no encuentran trabajo porque depende mucho más del altruismo y de las cosas que tú puedas hacer. Por ejemplo, si tú quieres aprender realmente a programar, busca un proyecto, crea algo que te fascine, ¿no? Pues mira, resuelve un problema. Práctica y error. Práctica y error. Son las dos cosas, porque tiene que haber un balance entre aprendizaje y ejecución. Porque si tú ejecutas muy mal, pues al final yo pienso que sí. Hay un libro que se llama de Enrique Briceño, que habla de, ¿cómo se llama? De Pareto. Ahora mismo no caigo, pero el de Eduardo Briceño te habla de que hay dos zonas en la vida, que una es la zona de aprendizaje y otra es la zona de acción. Si tú estás toda la vida aprendiendo y no lo ejecutas, pues es un problema. Y si siempre estás ejecutando y no lo haces bien, pues no va a funcionar. Eso lo entiendo perfectamente. Sí. Eso lo entendemos acá, yo creo, perfectamente. Sabemos de lo que estás hablando en otra área, pero al final prueba y error. Nosotros hemos ejecutado bastante, pero siempre chocábamos con la pared y era que no nos preparamos. Claro. Una vez que nos preparamos, investigamos, aprendimos, pues ya ejecutarlo es más fácil, porque ya tienes el conocimiento. Eso es algo... Tiene que ser un mix de los dos, pero a veces accionando te das cuenta de qué habilidades necesitas y ahí puedes reaccionar y tal. Pero sobre todo es un poco la resiliencia, porque a cualquier joven le va a salir frustración de no conseguir trabajo, de no conseguir entrevistas o no conseguir ofertas de trabajo. Pero eso es totalmente normal, es parte del camino. Yo a mis alumnos les digo, lo mismo tienes 50 no, pero cuando ya tienes un buen sí, ya lo resuelve todo. Entonces, lo mismo... Sí, te vas a llevar muchos rechazos a lo largo de tu vida y vas a recibir vas a tener mucha frustración, pero hay que entender que esto es un progreso. Sí. Es como emprender, ¿no? Al final llega un momento, o sea, no se trata de hacer las cosas tal, o sea, tú lo mismo haces un contenido en internet, te funciona, bueno, ¿cómo lo puedo hacer la siguiente vez mejor? ¿O quién puedo aprender? ¿O de dónde puedo aprender un mentor? Y vas mejorando. Pero tampoco te puede bloquear el hecho de no hacer nada y decir no salir a la cámara y no empezar a ejecutar, porque entonces... Todos, hasta los influencers más conocidos, mira sus reels primeros y tal. Y todos aquí estamos aprendiendo, ¿sabes? O sea que... ¿De dónde, ya que no estás hablando sobre ese tema de tus alumnos y de la mentoría, ¿de dónde te sale la idea de decir, ¿sabes qué? Yo creo que yo estoy bastante preparado y puedo darle una mentoría para ayudar a otras personas a que mejoren? ¿Cómo te diste cuenta de eso? ¿O simplemente fue arriesgándote? No fue arriesgándome. Yo cuando llegué a Estados Unidos... Mi currículum no funcionaba, iba a muchas entrevistas y no entendía los procesos, no sabía negociar. Todas estas habilidades las tuve que ir aprendiendo de la marcha y perdí como 2 o 3 meses. También los tiempos te lo tienes que jugar porque dependes de un visado de trabajo o si no te tienes que volver a tu país. Entonces a mí me hubiera gustado que alguien me hubiera ayudado en ese momento y bueno, es después de toda esta progresión, porque lógicamente yo no llegué y me puse en 1 millón de la noche a la mañana, sino que me ha llevado casi 10 años, pues me hubiera gustado que alguien me diga, ostras, hay otro camino que no tiene por qué ser emprender, pero que también se puede ganar mucho dinero y de una forma un poco más segura, ¿no? Porque si tienes varios trabajos o tienes un trabajo asalariado, lógicamente también la gente se piensa, oye, es que esta persona gana 1 millón. Bueno, sí. Comparado con otras personas también depende el techo donde te lo pongas, porque también es cierto que si emprendes un negocio, también hay emprendedores que han cerrado negocios, han vendido empresas por 9 o 10 cifras. Sí. Estamos hablando de 100 millones, 200, o sea que todo depende. Incluso en mi sector, toda la parte de coaching, infoproductor, tú dices, wow, este tío, no sé qué, que es influencer, sale en todas las redes y gana 2 millones al mes. Hombre, está bien, son 10, 20 millones.
Pero también, si comparas con software, por ejemplo, yo siempre lo digo, un software, por ejemplo, que lo mismo usáis, yo que sé, Calendly, ¿no? Que es una herramienta para el calendario, ¿no? Esa herramienta facturó el año pasado 240 millones de dólares en un año. O sea que... ¿En serio? Sí, una herramienta tan sencilla como para usar el calendario, 240, 300 millones de dólares anuales. Wow. Y cobran $9 o $20 al mes. O imagínate Zoom también, lo que factura, o todas estas herramientas. Entonces, todo depende, todo está bien. Al final, tú como persona, lo que tienes que ver es qué quieres en esta vida. O sea, cuáles son tus objetivos. O sea, ¿qué te gustaría lograr? Pues mira, me gustaría tener una vida cómoda, me gustaría comprar mi casa, me gustaría tal. Porque todo también tiene sus complejidades. Tú, si quieres crear tu negocio de solopreneur, pues contigo y 3 o 4 personas y facturando un par de millones, lo mismo estás feliz. Pero hay otra gente que el techo es más alto. Que es techo más alto y tal. Entonces, ¿dónde pones tú el techo? Entonces, eso es importante. Como ingeniero en sistemas, no sé si tendrás relación, pero ¿cómo ves tú o tendrías tú una estrategia? Porque tenemos que hablar de temas que le interesan a la mayoría popularmente, ¿no? Claro. Somos adictos a la tecnología, Okay. sin muchos saber tanto de ello. Simplemente somos adictos a la tecnología, redes sociales, las personas se pasan el día ahí. Claro. Y ahora, sobre todo la juventud, batalla mucho con los algoritmos. Como ingeniero de sistemas, ¿hay alguna forma que tú ves de cómo combatir los algoritmos? De cómo descifrarlo. Popularmente se dice hackear el algoritmo en las redes sociales. O sea, De cómo descifrar cómo funciona el algoritmo. Porque mucha gente no entiende cómo funcionan los algoritmos. Como ingeniero de sistemas, ¿has logrado descifrar eso? es más complicado. Yo he trabajado en LinkedIn y precisamente mi equipo... LinkedIn es la de los trabajos. de trabajo, sí. de trabajo. ¿Aún trabajas ahí o trabajaste? No, trabajo. Trabajas tú. El tema del muro, que es lo que la gente está más familiarizada. El algoritmo al final lo que hace es mostrarte unas preferencias dependiendo de la persona que tú seas. Eso es muy difícil de predecir. Y te explico por qué. Porque cada vez más se está utilizando inteligencia artificial. O sea, para tú mostrarte un contenido y las proximidades y demás, hay sistemas de ranqueo. Y un ranqueo, y no es que LinkedIn o otra red social haga un nivel de ranqueo, es que hace uno y le pasa el otro ranqueo al otro y el otro al otro y luego tal. Y son modelos de predicción y de lenguaje muy complicados. Es más, yo creo que un marketer al final lo puede intentar descifrar mejor porque a través de tendencias, estrategias y tal, pues va descifrando qué puede tener más sentido. Pero al final es una acumulación de cosas, ¿no? Por ejemplo, número de likes, cuántas personas siguen ese contenido, cuántas personas reaccionan rápido a ese contenido. Un poco parece tonto, pero es un poco sentido común en cierta manera, pero cuántos seguidores tiene, cuánto está siendo el alcance, cómo de viral es tu contenido de rápido, y funcionan cosas que realmente pues tienen ese sentido común, pero no yo creo que un ingeniero de software pues sí te puede decir cómo es. Incluso yo lo he intentado entender de cierta manera, pero al final quien lo entiende es alguien que... Es que como es un sistema de machine learning que va aprendiendo solo y va tal, es muy difícil de por sí descifrarlo. O sea, quien te diga que controla el algoritmo, pues es simplemente que quizás ha probado diferentes estrategias que ahora funcionan. Pero eso no quiere decir que dentro de unos días... Pues, cambie el algoritmo de LinkedIn cambio de la noche a la mañana. O sea, de tener publicaciones con un alcance increíble, a la noche a la mañana el alcance le bajó a todo el mundo. Y ahí, pues, ¿qué haces? Y es un tema, estás un poco en merced de la compañía, ¿no? Ahí tenemos una disyuntiva bien interesante. Yo ni siquiera sabía que no sé ni cómo se pronuncia la palabra. No sabía ni que... Mal dicho LinkedIn. Exacto. Yo ni sabía que eso era una red social. Fíjate, me estoy enterando ahora mismo. Porque yo, en realidad, nunca la he ni descargado en mi teléfono. ¿Tú sabes qué? Yo todavía tengo entendido de que eso es algo para las personas buscar trabajo. Yo todavía pensé que era una web de trabajo. Igual. Por eso todo... Yo nunca supe que era una red social. Me entero ahora contigo. Yo pensé que era una web como Indeed y esas cosas. Que eso es una web para buscar trabajo. Entonces, ahora que lo mencionas, me viene una gran pregunta a la cabeza. Sí. O por lo menos yo creo que es una gran pregunta. ¿Cómo tú trabajando para ellos, cómo debería una persona crear un perfil ahí para tener un buen perfil?
¿Cómo se crea un buen perfil? Ahí. Me encanta que me hagas esta pregunta porque les ayudo a mis alumnos para optimizar el perfil de LinkedIn. Claro. Y es algo que... Mira, te explico cómo funciona LinkedIn. Una cosa es el perfil, pero es una red, pues igual que cualquier tal. Entonces tú tienes contactos de primer nivel, que es tú y yo ya nos conocemos, nos hemos agregado, y luego tienes contactos de segundo nivel, de tercer nivel, tal. Si un recruiter o alguien nos quiere buscar en esa red, si no es capaz de llegar a través de contactos de tercer nivel y segundo, es como si no existiéramos, no nos encuentra. Entonces, ¿qué hay que hacer en LinkedIn para tener exposición? Por un lado, agregar a los contactos que a nosotros nos interesa. LinkedIn tiene ciertas limitaciones, puedes agregar un número de contactos a la semana o puedes crear publicaciones. Entonces, lo vital es hacer networking, ir agregando a las personas, ir teniendo esas conversaciones para fomentar tu perfil. Y luego, cuando llegan a ese perfil, pues lo tienes que haber optimizado. ¿Y cómo lo optimizas? Pues entendiendo, pues igual, cuál es tu propuesta de valor, quién es tu cliente objetivo, etcétera. Entonces, por ejemplo, en mi caso, tú entras a mi perfil y pongo ayuda a desarrolladores a que puedan mejorar un 40% de su salario en 6 meses. Es como un gancho para que la gente se interese por lo que yo hago. Y luego ya ven dónde has trabajado, qué empresas, etcétera. ¿Qué hay que optimizar? Pues de todo. Tienen desde la foto de perfil, la foto del banner, que en la foto del banner mucha gente pone pues lugares donde ha trabajado, tecnologías como de fondo, logos, etcétera. La imagen, lógicamente, que tienes una imagen profesional. Un summary, que es el Tell Me About Yourself, que no sé si lo conocéis. ¿Os suena? Háblame de ti. Háblame un poco de ti. Para darte a conocer, prácticamente. Mira, el Tell Me About Yourself es la mejor herramienta que una persona puede aprender para hacer una entrevista. ¿Oh, sí? Sí, porque cuando tú haces una entrevista, te van a preguntar, dime de ti, o dime un poco de tu situación actual o qué has hecho. ¿Y tú qué le respondes? Y te lo digo porque me pasa con todos los alumnos. Dicen, pues yo me fui a la universidad, hice no sé cuánto, trabajé en una empresa y soy ingeniero, hice cosas en Java y luego hice cosas en Python y luego construí tal y luego acabé en no sé cuánto y tal. Vale. Esa es la forma, digamos, mala de hacerlo, en el sentido de que te has tirado 10 minutos hablando para en vez de darme un resumen. ¿Cómo se haría bien un Tell Me About Yourself? Pues básicamente sería, pues soy ingeniero de software, con 25 años de experiencia, he trabajado en empresas como Splunk, Adobe y LinkedIn, con proyectos que han tenido millones de usuarios, en determinadas tecnologías, y he conseguido estos logros. Básicamente, ya me callo. Eso funciona para todas las ramas. Para todas las ramas. Tú el tuyo, pues, que trabajas haciendo podcast. Pues mira, soy podcaster por 20 años de experiencia, especializado en edición, especializado en no sé cuánto, y he trabajado con clientes como Sony, no sé qué, y he hecho no sé cuánto. Pues ya está. Y te callas, porque cuando tú vas a buscar un trabajo, lo único que quieren es, a ver, yo estoy buscando un programador web. Pues si tú no me has dicho, soy un programador web con 20 años de experiencia o soy tal, porque luego le preguntas, ¿y cuántos años de experiencia tienes? Y te dicen, no, empecé en el 2007. Y yo, ostras, ahora quieres que me ponga a restar del 2024 al 2007. A ver cuánto tienes. Son 18 años. Sí. ¿Por qué no me dices que tienes 18 años de experiencia y que eres ingeniero de trabajo? Esto aplica para cualquier persona que nos esté escuchando. Herramienta deberes, aprender el teléfono. Así deberían aplicar cuando vayan a buscar un trabajo. O sea, ¿qué hay que hacer? Hay que aprender a hacer marketing para venderte, para buscar un trabajo. No, sí, total. Correcto, ¿verdad? Esa es una de las tantas herramientas. Saber vender es algo esencial en la vida. O sea, no. Si yo hubiera sabido que vender era tan importante, yo hubiese estudiado, no sé, cualquier otra cosa. O sea, mira, cuando vean su entrevista de trabajo, no digan más, no, yo hago cualquier cosa. Sí, exacto. No digan más eso, por favor. Eso no sirve. Eso es todo lo que no tienes que hacer. Eso es un red flag. Eso es todo lo que no tienes que decir. Cuando me llegan a mí ingenieros dicen, no, es que yo sé hacer de todo. Yo he hecho backend, he hecho frontend, he hecho tal. Siguiente, digo, ¿qué estoy buscando? Es que es psicología inversa al final. Sí. ¿Yo qué estoy buscando? Un desarrollador en Java que tenga X años de experiencia, ¿qué tal? Si tú me llegas y dices, desarrollador de backend con 20 años en Java y yo buscando en Java, hacemos el match perfecto. Claro. A mí que me importa que hayas trabajado en otras tecnologías, otros lenguajes de programación, otra experiencia. Pues es igual. Yo, ¿por qué te voy a contratar a ti? Por ejemplo, si tengo que hacer contenido, tengo que hacer tal, pues porque tú me has vendido
el problema, mi solución. Esa tiene que ser tu propuesta de valor. Y por eso yo lo llamo carrera como servicio. O sea, ¿qué servicio? ¿Cuál es tu propuesta de valor para venderte? Porque no me sirve todo. Igual que algunos me dicen, yo monté una startup y fui CEO y tal. Todo eso es lo que dicen overqualified. O sea, yo no estoy buscando un co-founder ni una startup, yo estoy buscando un programador que no quiera cambiarse de trabajo, se me vaya a ir porque quiera hacer emprendimiento. Son cosas como de sentido común. Igual que el currículum, normalmente tiene que haber una progresión. O sea, lo que no es normal es que hayas sido CTO hace 5 años y ahora seas solo ingeniero. O sea, tiene que haber una progresión en tu carrera. Entonces, aunque no sea cierta, la tienes que contar de esa manera. Porque lo mismo, sí, te fuiste a montar una startup y no funcionó. Bueno, pues pon que eres desarrollador de software cuando estuviste en una startup, porque si pones algo muy por encima, la empresa no te va a querer. Y es cierto. Sí. A veces... si eres es cierto eso de que no te contratan porque eres, ¿cómo se dice? Estás por encima para el nivel de trabajo. Sí. ¿Cómo? ¿En serio? Eso yo no le doy mucho sentido a eso. ¿Tiene lógica? Es lo que yo no le doy mucha lógica a eso porque al final... Lógica porque cada rol y cada especialidad tiene responsabilidades diferentes. Por ejemplo, en ingenieros, que hay muchos niveles, tienes el software engineer, el senior software engineer, el staff, el senior staff, el principal, el tech lead, el distinguished. Hay muchos niveles. Pues en todos estos niveles, cada uno tiene unas responsabilidades. Por ejemplo, un senior ya tiene que ser capaz un poco de mentorizar a su equipo y a los perfiles más junior. Pero un staff ya tiene que hacer cosas que afecten a tu grupo y a tu compañía. Entonces se esperan diferentes responsabilidades por cada uno. Como ser manager, ¿no? Si tú eres manager, pues se supone que puedo aplicar a manager porque he dirigido equipos y tal. Pero si no los has dirigido, pues no tiene ningún sentido. Pero tampoco puedes ser el VP de ingeniería. Porque si me llega el VP de ingeniería para un puesto de manager, es que... No sé, has tenido muchos directores de ingeniería por debajo, pero no has hecho trabajo de un director de ingeniería. Sí. Entonces, lo que quiero decir es que cada perfil tiene unas responsabilidades. Si eres VP de ingeniería, pues busca trabajo de VP de ingeniería. Si no, no tiene ningún sentido. Wow. Me llamó mucho la atención un dato que dijiste ahorita. Sí. No sé cómo se dice eso. LinkedIn. LinkedIn tiene 1.000 millones de usuarios. 1 billón, sí. Wow. Sí. Hay 1 millón de gente ahí haciendo qué. Buscando trabajo, ¿no? Buscando o ofreciendo. No, la mayoría de las personas en LinkedIn, ¿qué hacen? ¿Buscar o ofrecer? LinkedIn es las dos cosas. Por un lado es tu perfil profesional diciendo tú qué ofreces. Y luego por otro lado hay recruiters, hiring managers, las personas que contratan, que están buscándolo. Eso es el principal objetivo. Sí. Su monetización es porque hay una suscripción que se llama Premium, donde tú tienes más funcionalidades dentro de la plataforma, como ahora le están poniendo el stick al Instagram y tal, pero algo parecido. Y luego también los recruiters también se utiliza mucho para ventas, porque está tu cliente prospectivo. Por ejemplo, si estoy buscando vender a emprendedores o a CEOs o tal, pues puedes hacer búsquedas y buscar ese perfil. Como es una red profesional, está todo el mundo, o sea, a nivel profesional. Hablemos. No somos profesionales, no estamos ahí. No estamos en LinkedIn. Aparte, seguramente. Mañana a lo mejor abrimos una. No, unos buenos tips ahora y cuando terminemos. Y abriremos una. A lo mejor por no tener LinkedIn, no me avanzado más. Exactamente. Hablemos de inteligencia artificial. Sí. Un poquito, no sé si te deja conocimiento, imagino que sí, porque claro. Es tu rama. ¿Qué tanto ha avanzado la inteligencia artificial? Bueno, primero quiero saber, porque yo no sé mucho de inteligencia artificial. ¿Cuándo se empezó a trabajar con inteligencia artificial? ¿Cuándo empezaron a programar y esas cosas con inteligencia artificial? Es demasiado antiguo. O sea, 1800 creo. ¿Sí? 1900 y algo, sí. Sí, bro. Teoría de juegos, toda esa parte. Pero ¿eso está abierto al público o tenías que ser programador o algo así para...? No, lo que pasa es que ahora se ha puesto de moda una tecnología que se llaman LLMs, que son modelos de lenguaje, que prácticamente lo que hacen es... Han chupado todo el contenido de Internet y tú le das un input y te da un output. Lo han hecho conversacional para que puedas hablar con ellos, pero bueno, todavía tiene que madurar. O sea, al final los modelos de inteligencia artificial no tienen una conciencia, por eso muchas veces lo que preguntas te da un resultado que a veces no es humano, o a veces parece muy robot, o están intentando como hacer parches para esta tecnología que ha salido de modelo. Lo que pasa que
gracias a ChatGPT, pues ha vuelto súper popular porque fueron los primeros que lo hicieron conversacional y luego ya fue evolucionando, ¿no? Ahora es multimodal. Puedes hablar por texto, puedes hablar por chat, puedes hablar por vídeo. O sea, cada vez se está haciendo como Gemini, ¿no? Que Gemini es multimodal, que es eso, que puedes dar el input y el output en múltiples formatos. ¿En qué momento llegamos a este punto de la tecnología de que una inteligencia artificial, hablando en el caso específico de ChatGPT, ya hay muchas personas que lo están viendo como un dios? ChatGPT lo sabe todo. ¿Cómo es en la parte técnica, cómo es posible esto? O sea, ¿cómo es posible que algo que ni sabemos la mayoría de las personas qué es? Porque muchos no sabemos en realidad qué es una inteligencia artificial. Porque muchos sabemos qué es un micrófono, es un aparato donde tú hablas. ¿Qué es un televisor? Es una pantalla donde tú ves una imagen. Pero muchos no sabemos qué es la inteligencia artificial. Esa es la pregunta. Si puedes responder, no. Te voy a decir algo porque me parece súper interesante el tema, porque yo creo que ya vamos hasta niveles de conciencia y todo eso. Porque tú yo le tengo miedo. Yo le tengo miedo a la inteligencia cuando te montas un ascensor tampoco entiendes cómo funciona un ascensor del todo, ¿no? Bueno, sí. Yo me crié en un edificio donde había uno y vi muchas veces a los mecánicos arreglándolo. Sí, yo no sabemos cómo funciona. Sí sé cómo funciona. Del todo. Del todo. Bueno, todo. ¿Sabes no sé, cualquier cosa la entiendes? Porque hay muchas cosas que tú te montas en un avión y sabes que vuela, pero ¿cómo funciona todo eso por dentro, no? Sí, claro. Entonces, ya voy entendiendo el punto. Me refiero que tienes que haber estudiado aeronáutica o tienes que haber estudiado tal. Inteligencia artificial no es tan complejo lo que parece. Simplemente viene de los modelos de aprendizaje y lo que tú haces es un modelo donde le das toda la información y ha habido ahora gente que le ha dado trillones de inputs. Trillones, te hablo de toda la data que han podido encontrar en Internet. O sea, si tú quieres aprender a programar, ¿dónde van a buscar los programadores consultar de programación? Pues hay una web que se llama Stack Overflow. O si quieres contenido de historia y de todo, está la Wikipedia. Y si tienes contenido de no sé qué, hay papers, hay libros, hay conferencias, hay research. Por eso le puedes preguntar de todo. Hay libros. ¿Cuánta gente se ha dedicado a escribir libros de cualquier cosa, ¿no? De metafísica, de algoritmos y tal. El conocimiento está ahí. Entonces esta gente solo lo ha puesto disponible a todo el mundo y que algo tuviera una especie de razonamiento humano y tú le pudieras hacer esas preguntas. El caso es que cada vez es más precisa las respuestas, cada vez es mejor la información. Pero lo que no se entiende es que para procesar tanto volumen de información y dar esa respuesta, esa gente se tiene que gastar millones de dólares porque solo procesan en máquinas y ahora con la inteligencia artificial, por eso Nvidia ha subido tanto, porque todo el hardware es de Nvidia y parece que no sé por qué, que ya pasará, que empezarán, Apple y todas estas compañías empezarán a sacar chips competencia de Nvidia y no sé cuánto tiempo le va a durar el negocio de Nvidia porque pienso que le va a salir mucha competencia, pero la inteligencia artificial no es algo que se lleva haciendo mucho tiempo. Microsoft ha tenido los mismos proyectos de OpenAI, pero no lo pudieron hacer rentable porque los resultados no se podían dar tan rápido. Y en OpenAI fue una compañía que decidió innovar y consiguió dar los resultados cada vez más rápido y cada vez ahora parece tiempo real, ahora no sé cuánto. Pues igual que ahora tenemos la inteligencia artificial y tú le dices, oye, dame un vídeo, no sé qué, y la voz sale de robot, el vídeo tarda 10 segundos para generarse, tal. Porque todavía hay mucha evolución. Ahora mismo funciona muy bien para el tema de contenido, porque tú le dices, oye, escribe un post para LinkedIn, este es el formato y tal. Pues ya tiene toda la base de datos de toda la gente que escribe buenos posts. Mira, solo para hacer un buen anuncio, tú podrías ir a la base de datos que tiene Facebook, que tiene un ad library, y coger toda esa fuente de información y decir, a ver, cómo la gente que está teniendo éxito está funcionando los vídeos, y decirle a ChatGPT, oye, dame los vídeos que mejor han funcionado, créame un guión y haz no sé qué. La información está ahí, igual que cuando tú tienes que crear un vídeo y una persona profesional hace buenos vídeos, porque esa gente tiene un conocimiento de vídeo, ¿no? Entonces, simplemente que esta gente ha buscado esa forma. Y yo creo que realmente es, por ejemplo, ahora el tema de los vídeos, porque yo me he metido mucho con vídeos para la generación de cursos online y el tema de avatares y todo eso para generar avatares. Llega un momento que a ti te pueden escanear toda la cara y sacar un modelo 3D y parece que eres tú mismo. Si ese modelo 3D lo puedes mover, básicamente
¿Cómo yo haría un sistema de vídeos como han hecho Sonora o la plataforma que ha sacado OpenAI para hacer vídeos automáticos? Pues yo cogería todo, imagínate, la gente que ha hecho películas en Hollywood, ¿cómo las hace? Tiene miles de modelos de 3D, tiene miles de efectos, tiene miles de transiciones, tiene miles de tal. Si yo todo eso puedo escupir, todo ese conocimiento y lo puedo juntar y de repente puedo decir de la nada, necesito un modelo en 3D que se parezca como Brad Pitt, que con estos efectos de lava, parecido en La Señora de los Anillos, y yo tengo una base de datos gigantesca de toda esa información, yo puedo cruzarla y puedo empezar a hacer escenas y puedo hacer tal. Y eso es como está saliendo, nos sorprende demasiado. Pero simplemente el mundo del Big Data, el mundo de tener mucha información. Pero lo curioso, lo que me resulta curioso a mí es que todo eso que tú estás diciendo, tú haces la pregunta y te dan el resultado en cuestiones de segundos. Exacto. O sea, ¿cómo es posible lo que más me llama eso? la atención a mí ¿sabes? es cómo sabe lo que me tiene Exacto. que decir. Pero no, y otra cosa también otra cosa también que me llama un poco la atención a mí. No, otra cosa no la entiendo del todo que me llama un poco la atención a mí es que, por ejemplo, yo le pregunto ahora, hazme un audífono, un ejemplo, AKG negro, y me hace este audífono. Pero le vuelvo a preguntar, hazme un audífono AKG negro y me da otro audífono. O sea, que no es como No Google. es Google exacto, da la misma respuesta siempre. Claro. Tú entras al servidor de Google y le preguntas a Google algo y siempre te va la misma respuesta. La inteligencia artificial no. Te da la respuesta siempre es diferente a la misma pregunta. Exacto. Es cuestión de programación al final de todo lo que nos acabas de explicar, ¿no? Que son No, personas. tú le preguntas un input y te da un output y ya está. Entonces el vídeo O sea, en tu mente no es tan complicado como lo vemos nosotros. El vídeo de un gato, pues el gato puede ser blanco, puede ser negro, y si no le dices exactamente el gato blanco y no hay una memorización, o sea, la memorización es, yo recuerdo lo que me ha pedido este señor antes, le voy a dar el mismo resultado. Oh, y eso entonces es lo que le falta a la inteligencia artificial. Eso es lo que se está empezando a implementar. Oh, la La memorización. memorización, que tengan su propio cerebro, que sepan las preguntas que has hecho antes, que eso es lo que va a empezar a ayudar. Igual que los resultados sean cada vez más precisos. Por ejemplo, a la hora de programar, si yo le digo a ChatGPT o a cualquiera de estas tecnologías, mira, este es mi código, añádeme esta nueva funcionalidad, esto. Pues cada resultado es aleatorio, cada vez me da una diferente tal. Pero cuanto más vas educando, y ahora se está utilizando mucho el concepto de agentes, ¿no? Como separar un problema muy grande en muchos muy pequeños, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres publicar un anuncio en Internet, pues primero podrías separarlo de esta manera. Pues un experto que solo hace el guión, otro experto que solo hace la imagen, otro experto que solo publica el anuncio, otro experto que busca los mejores anuncios en Internet y coge la idea. Pues lo vas separando en microtareas y cada uno le das un prompt muy sencillo y tal. Porque sí, tiene ese margen de error. O sea, si tú tienes que separar los problemas en muchos mini problemas y especializarlos mucho y darles lo que llaman un prompt, que un prompt es una serie de entradas para que te resuelva ese problema. Como experto de software, porque no solamente ser ingeniero, ya tienes la capacidad de enseñar y elevar el nivel de otras personas que hacen lo mismo que tú te dedicas profesionalmente. Tanto Elon Musk como otros magnates del mundo que están involucrados en la tecnología, hay estudios donde hace apenas algunos pocos años se veía el reemplazo de la humanidad por la inteligencia artificial. Había una distancia bien larga en años. Esa distancia ha ido acortándose a medida de que van pasando los meses, no los años. Sí. O sea que yo he visto más de 3 estudios en este mismo año donde el plazo es más corto todo el tiempo. Por lo inmediato, ¿crees que es posible? Bueno, yo sé que es posible, pero ¿qué tan rápido crees que la inteligencia artificial va a tomar mucho más poder en nosotros, en la humanidad? Una buena pregunta. Además que creo que eso va a influir mucho. De hecho, hay varios científicos que también van diciendo que también la longevidad y una serie de cosas también se van a ir incrementando, ¿no? Porque cada vez están saliendo más tecnologías que, por ejemplo, a ratones que eran ciegos pues le devuelven la vista y cada vez los órganos se pueden reemplazar más sencillamente. Y de hecho hay un científico que estuvo hace poco, que fue del MIT, que decía que esto va a tender a cada vez que el ser humano, después, una vez que subimos, creo que en 80 años,
estaba hablando ya de que íbamos a poder vivir el doble o el triple o incluso más. O sea, que llega un momento... Acabo de ver un estudio que hay una inteligencia artificial nueva que logró detectar el cáncer con 2 años de antelación, bro. Un cáncer de mama. Wow. O sea, no es que va a lograr, es que ya lo logró. O sea, hubo una inteligencia artificial que detectó a una persona que esa persona en 2 años iba a tener un cáncer de mama. Y ya los médicos tenían el historial de la persona. Obviamente, imagino que es alguien que estaban haciendo un experimento, prueba, un sí. estudio, y es alguien que estaba en una base de datos de estudios de inteligencia artificial, y esa persona en 2 años le salió su quiste en el seno y lograron extirpárselo a tiempo porque la venían estudiando y vieron el proceso del crecimiento del quiste, y una inteligencia artificial lo detectó 2 años antes de que saliera. O sea que Sí. estamos hablando de cosas bien interesantes. Sí, bueno, Elon Musk y todas estas personas pues piensan que los robots nos sustituirán y que tendremos derecho a una pensión mínima y una pensión para vivir cómodamente y que los robots harán todo. No te sabría decir yo. ¿Tú qué crees de eso? En esa parte no soy, o sea, no me considero ningún experto de la parte de AI o de robots o cómo va a evolucionar. Yo siempre pienso que va a venir a resolver muchos problemas a día actuales y que hay que aprovecharse de ello. Pero también pienso que en cierta manera sí, la inteligencia artificial va a ayudar, pero también hay que tener cuidado porque no deja de ser una moda y hay cosas que se pueden resolver de forma más eficiente que incluso inteligencia artificial. O sea, la automatización, los procesos y tal, eso existe de hace muchísimos años, ¿no? Entonces, incluso hay formas de resolver las cosas de forma diferente. Entonces tampoco creo que haya que obstinarse porque, por ejemplo, tú ahora quieres crear un vídeo y el vídeo quizás no lo concreto, se equivoca muchas veces, no tiene esa parte humana. Por lo mismo, si tienes una automatización que te genera directamente el vídeo como tú quieres porque ya sabes cómo es, pues quizás en esos casos no tiene tanto cabida el tema de AI. Entonces también pienso que hay que tener cuidado con la AI de que no deja de ser una tendencia y hay cosas que aplican o no. Por ejemplo, yo ahora para generación de avatares y en 3D, pues pienso que es mejor utilizar la automatización en el sentido de creo un modelo 3D, le pongo voz y quizás la voz sí que puede venir de inteligencia artificial, pero mover ese objeto y lo que yo quiero que haga, pues ya es como un videojuego. No hace falta irme a una inteligencia artificial de decirle, oye, quiero un hombre en una bicicleta y tal. No, yo ya puedo coger directamente el modelo y ponerle una bicicleta y hacer exactamente lo que quiere. Lo que pasa es que la inteligencia artificial viene a sustituir, pero también mucha gente dirá, jolín, esto que está saliendo de las películas, si tú eres un experto en vídeo y haciendo efectos especiales y tal, dirás, coño, pero si esto no hace falta inteligencia artificial para hacerlo porque lo puedes hacer con un modelo en 3D y el render es más rápido. Porque date cuenta, generar un vídeo ahora de más de 10 segundos ahora con inteligencia artificial, la cantidad de cómputo que tiene y lo que te gastas por hacer ese vídeo, que no sé, tengo un amigo que se está haciendo ahora AI con tal y solo en créditos con GPUs y para ofrecer el servicio a sus clientes se gasta más dinero que lo que le paga el cliente. Entonces, también hay que tener cuidado porque pienso que para lo que tú dices, el ChatGPT que te responda muy rápido para crear contenido para determinadas cosas, está muy bien, pero todavía para otras cosas, más la generación de vídeo, los renders y tal, y también no hay que olvidarse que hay otras tecnologías, está Unreal Engine, hay cosas también muy chulas que se están haciendo y que no todo va a ser AI, o sea, va a haber otras cosas, o sea que también pienso que hay demasiado boom y hay que ver en qué casos de negocio aplica y en qué casos no. ¿Tú crees que la inteligencia... Está siendo como una moda. ¿Tú crees que es una moda la inteligencia artificial? O sea, es algo que está... No tanto una moda, pero se está intentando resolver todo con AI. No la todo. Inteligencia artificial no es el presente. Sí es el presente, pero que me refiero que no todo se puede resolver ahora mismo con ella y todavía le falta cierto nivel de maduración. O sea, no tiene una conciencia. O sea, al final... No, el día que tenga una conciencia, ya nos servimos para nosotros. Por eso es lo siguiente que quería. Pues Sam Altman, toda esta gente, pues quería evolucionar a lo AGI, que es el tema de modelos súper avanzados. Y no creo que todavía... No creo que la tecnología que tengamos sirva para eso todavía. Pero es que yo pienso que hemos visto muchas películas también. Pero yo pienso que sería... aunque tenga conciencia, maniobrable, porque de todos modos esa conciencia que tendría se la generamos nosotros, igual. No le salió de la nada, como por ejemplo un ser humano. El ser humano nace y coge conciencia a medida de camino, ¿sabes?
pero la inteligencia artificial... No, es lo mismo. La inteligencia artificial va a ir aprendiendo igual. No es Sí, igual. Va a ir obteniendo más información. Sí, pero tú le creaste la conciencia. Es una conciencia, digamos, artificial. Aunque ella vaya aprendiendo, pero la conciencia que tiene, que tú le creaste, es una conciencia artificial, que tú se la puedes desconectar. Pienso yo. Desconectar. ¿Sabes? ¿Cómo tú lo desconectas? Como mismo la creaste. No, porque tu conciencia, a menos que te maten, es la única manera que te pueden quitar Sí, tu pero ya estás conciencia. adivinando. Nosotros no sabemos nada de eso. El ingeniero está aquí a frente. Yo estoy diciendo mi punto, yo pienso. Yo no creo. Si la inteligencia artificial llega al punto Mira, de que se auto... Mira, una de las cosas que más me gusta es cuando viste la película de Matrix. Ajá, donde sí. Al final tú podías aprender Kung Fu en unos segundos, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás, esta es mi forma de pensar, digo, o por ejemplo jugar como Cristiano Ronaldo, pues quizás si a Cristiano Ronaldo le hubieran puesto un chip desde que fuera pequeño y todo ese nivel de aprendizaje y todas esas clases, pues te enseña toda esa técnica, porque todo es aprendizaje, ¿no? Como nadas, ¿no? Pues si tienes que mover la mano así o tienes que hacer no sé cuánto, son todo aprendizajes que a ellos le ha llevado, o quieres ser como Rafa Nadal o cualquier tal, pues eso todo es un aprendizaje. Yo pienso que sí, que de alguna manera tú podrías educar a alguien de esos 20 años de carrera si tuvieras la forma de tener toda esa información y cómo se ha conectado a nivel de crear neuronas y tal. Creo que quizás eso es un poco más avanzado, pero se podría. De hecho, han enseñado en cierta manera a gente que no sabía pilotar un avión y hay vídeos de que en media hora, una hora ya podía pilotar el avión, ¿no? Entonces, también, que eso ya son otros temas de aprendizaje acelerado, etcétera, para que una persona que no sabe pueda aprender. Y yo lo digo porque a mí me fascina, a mí me encantaría crear una cosa que digo, te enchufan aquí. Tipo Neuralink de... Hablo Kung Fu, sí. ¿Tú crees que el Neuralink vendría a salvar el planeta o tú lo ves como una salvación o como una amenaza? Hay muchas opiniones divididas allá afuera, ¿no? No sé, yo creo que va a ser una herramienta al final, pero no sabemos. ¿Te lo pondrías? No. Yo tampoco. Yo creo que yo no creo, porque imagínate tú, pasaría a ser una computadora. Sería manipulable directamente por... Te hackean, ¿no? Exacto. Te hackean los hackers de Facebook. Todo el tiempo saben lo que estoy pensando. ¿Sabes? Lo mismo, no sé. Yo no sé. Por eso te estoy diciendo que si tú tienes una inteligencia artificial y tú le creas una conciencia, Imagínate comiendo tú todo el y de tiempo... repente me paralicen. Espérate, por eso te digo que si tú tienes una inteligencia artificial y tú le creas una conciencia, tú todo el tiempo sabrías lo que esa conciencia está pensando. Es lo mismo que el una vez, yo digo que una vez la inteligencia artificial llega al punto donde ella sola se retroalimente, ahí hay problemas, bro. Porque ya sería como una persona. Y una persona tiene libre pensamiento y tiene libre acción. Y si una inteligencia artificial, ya llegando al punto de los humanoides, como los de Elon Musk, que son capaces de, por una orden, dispararle a un Cybertruck, pero si eso ellos lo logran hacer ellos por ellos mismos, o sea, sin que le den una orden mediante programación, o sea, eso sería un problema, brother. Tema delicado, ya estamos hablando de casi como... Estamos viendo muchas películas. No es película, es hacia donde vamos. O sea, de hecho se dice, o sea, o por lo menos hay muchas teorías de conspiración que dicen que las películas y series que vemos no son por gusto. En Hollywood hay mucha información. O sea, lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo hoy con la inteligencia artificial, ya eso se vio en Matrix, brother. ¿Y hace cuántos años tiene la película de Matrix? Unos pocos, 20 años, ¿no? 20 Sí. años. Y ahora es que estamos viviendo de que lo que se vio en una película. Hace 20 años. O sea, que no te sorprenda, brother. Se dice mucho que tenemos que prestarle más atención a las películas Exacto, sí. y a la serie. Es muy bonito toda tu historia y han habido muchos logros. $1 millón ganado por tu esfuerzo, por tu conocimiento, pero la vida no es color de rosa. En el tema de los emprendimientos, sobre todo, eso está muy de moda ahora, de que emprende, deja tu trabajo, no sé qué más. Es muy difícil realmente, o sea, dejar... ¿Qué ha salido mal? Dejar tu propio trabajo es un estrés terrible y seguramente os pasa a vosotros, ¿no? Si tú quieres vivir aquí en Miami, ¿cuánto se gasta la gente mínimo al mes? 5.000, no sé, al mes. Y dejas tu trabajo y tener un gasto fijo de 5.000 al mes, pues lógicamente ya tiene que empezar a funcionar tu negocio. Entonces, yo he tenido muchos emprendimientos y algunos han fallado, otros los he intentado vender y han sido mal vendidos. ¿Cuál no salió muy bien del todo? No es del todo, pero por ejemplo, yo monté una consultora en temas de open source durante 10 años y que se llama NeuroWork, bueno, por este tema de neuronas y trabajo y tal.
y el proyecto, o sea, yo conseguí crear un negocio con varios empleados y tal, y llegó a facturar 1 millón en como 8 años, 9, pero al final, ¿qué me quedó a mí? Me quedó como 100.000, o sea, al final no fue rentable. ¿Y cuál fue el aprendizaje principal? La mayoría de las personas no sabemos quién es nuestro cliente, no sabemos qué dolores tiene, no sabemos cuáles son sus deseos, no sabemos nuestra propuesta de valor, no sabemos cómo les podemos ayudar. Y si tú no partes por esos fundamentos, que nadie puede montar un negocio. Salvo que sean negocios que ya sepas que van a funcionar. Un negocio tradicional, quizás de una barbería, un restaurante, un negocio online o un negocio más complejo, se lo lleva a quien sabe vender. Porque tú, por mucho que seas bueno en inmigración y hagas, aquí por ejemplo en Miami, que hay mucho trabajo de eso porque hay que hacer muchos papeleos, ¿no? Pues un inmigrante dirá, jolín, se tiene que estar forrando en Miami. Pues se forran 1 de cada 10 o de cada 20 porque realmente son los que tienen una buena propuesta de valor, saben venderse, etcétera. Pero si tú eres un dueño de negocio online y quieres montar un negocio, pues mínimo deberías de aprender bien de marketing y de ventas y entender muy bien las bases y sobre todo saber en qué ayudas a la persona, porque si no sabes en qué ayudas, no sabes cómo ayudarle. Entonces yo diría que ese ha sido mi mayor aprendizaje, porque yo estaba muy enfocado como ingeniero, yo era bueno creando productos, pero ¿de qué sirve crear el mejor producto si la gente no lo va a usar? Volvemos a lo mismo, es como buscar trabajo, ¿sabes? Sí. ¿Y tú, si nadie te conoce, pues... Tú como coach que eres y ahí están tus resultados, que has tenido buenos resultados. Digamos, una persona tiene los recursos o está más o menos, ¿sabes? Tiene más o menos medio recursos, tiene las ideas, pero tiene el miedo. ¿Tú le recomiendas que emprenda o le dices, no, prepárate más? ¿Qué tú recomiendas? Que sepan primero a quién quieren ayudar y cómo le van a ayudar. Eso es la base, ¿sabes? Esa es la base. Esa es la base. Identificar el dolor, ¿no? Y que tú tengas cierta experiencia en ello, porque no sé, si dices, bueno, no sé, es que me encanta el real estate, pero nunca has comprado una casa y nunca la has vendido y nunca la has alquilado ni has hecho tal, pues va a ser muy difícil porque vas a sufrir mucho por el camino hasta que lo consigas. Pero sin embargo, en mi caso, ¿cómo yo ayudo? Pues primero ingenieros, porque ya he recorrido ese camino, llego hasta 1 millón y he tenido alumnos, he hecho coaching a varios y han conseguido resultados y he podido crear una metodología, pues con eso ya sé que puedo ayudar. Que luego lo siguiente pues ya será, pues cuando has ayudado a muchos, pues ya ver cómo escalas ese negocio, pero por lo menos una base. Si a ti se te da bien, no sé, tienes un talento como el vuestro, que puede ser pues el tema de hacer un podcast, de todo cómo funciona en el estudio, pues ya podéis ver otras personas que tienen el mismo problema que vosotros teníais cuando empezasteis, pero vosotros lleváis cierta ventaja, ¿no? Porque si yo hoy quiero empezar a montar un podcast, pues digo, hostia, no podría, pero vosotros ya habéis hecho ese recorrido, entonces ya podéis ayudar a las personas, ¿no? Entonces, es eso, es más sencillo de lo que parece. Y el 90% de las empresas funcionan un poco por enamoramiento. Pues podría crear un producto en Amazon que limpia los pies y hace no sé qué, pues si ya hay 20 y no estás resolviendo un problema, un dolor a las personas y la gente no te lo está pidiendo, pues no tiene ningún sentido. Sí, yo creo que tiene mucha razón eso. La base debe ser esa, claro. Identificar el dolor y bueno, mostrar la cura. Es como dice, ya ofrecer la cura. Y no identificar 20 dolores, identificar para una única persona un único dolor. Porque el mío siempre va lo mismo. Conseguir ganar más dinero gracias a cambiar de trabajo. Eso es lo que yo hago a ingenieros. Pero que mañana podrías salir tú y en vez de ingenieros podrías ser profesores o podrías ser atletas o podrías ser tal. El mercado es muy grande, pero no lo puedes hacer a todo el mundo porque lo primero, lo más importante para tú tener éxito es hacerlo con un nicho muy bien y muy especialista. Porque cuanto más te especializas, más puedes cobrar también. Porque no es lo mismo ir a diabéticos que tienen, no sé, imagínate que yo hago alimentación, dulces. Pues no es lo mismo dulces para diabéticos que tienen esta edad, que tienen este problema de obesidad, que tienen no sé cuánto, no sé, te vas a un problema muy específico y esa gente, como el producto está tan hecho para ellos, ahí puedes subir el precio. Pero si tú haces algo que todo el mundo está haciendo y es para todo el mundo, pues el precio va a ser muy, muy barato. No es lo mismo hacer pan, que hacer un pan para celíacos, que un pan para, no sé,
no sé, es mucho el nicho, cuanto más te niches, más fácil es. No, y sobre todo lo que dices tú, usarte en algo y saber, porque vamos a poner un ejemplo que no tiene mucho que ver con eso, pero fue una buena estrategia de marketing. Por ejemplo, el pollo de Costco, Ajá. que vale 4 pesos, 5 pesos. No, ya eso no. Sí, vale eso. Sigue costando eso. 4.99. Ese pollo, Eso no vale eso ya. sí, sigue oliendo eso, papá. No sé qué Costco tú vas. Yo no sé qué Costco tú vas. Sigue valiendo 5 Sí, sigue pesos. valiendo 5 pesos. Ese Costco con ese pollo tiene pérdidas. Sí. Pero tú no vas a Costco solamente a comprar ese pollo. Tú vas a comprar ese pollo y ya con las otras cosas que compras, Costco gana. Pero Costco con ese pollo tiene pérdidas. Fue una buena estrategia de marketing. Es un tema más de marketing, pero al final Costco vende a mucha gente, pero en otros casos tú te tienes que especializar lo máximo posible. Y yo tengo esos conflictos todos los días. Mira, imagínate, yo vendo a ingenieros de software senior. Y hay tanto. De habla hispana. Pero ¿tú te crees que a mí no me pasa por la cabeza? ¿Y por qué mañana no se lo vendo a gente que habla inglés en vez de español? Y mi contenido en las redes lo hago en español y en inglés. Y es mucho más difícil, porque todavía no he terminado de explotar a todos los hispanos latinos y ya me quiero centrar en otra cosa. Y esa pérdida de foco, doble esfuerzo, tal. No, cuando tú más te centras en dar un problema, una solución muy específica a una persona en concreto y partes, y tienes esa perseverancia, es más fácil tener éxito. Eso es una información muy valiosa. Eso es una buena luz, como decimos nosotros. Por mi parte, para ir terminando, la última... Ya nos vamos, ¿no? Llevamos un rato hablando ya. Sí. Y, 1:21. Sí, llevamos un rato hablando y YouTube no admite tanto. La gente se cansa. Se cansa y se va. Yo prefiero tener la oportunidad de vernos en próximas próximas ocasiones. No, la vida va a seguir avanzando y vas a seguir creando proyectos y nosotros vamos a seguir aquí conociendo historias increíbles como la tuya y entrevistando a gente que tiene una historia que contar. O sea, hemos hablado bastante. Yo creo que me he quitado muchas dudas, ¿no? He conocido bastante de ti y tengo una última pregunta. Yo estoy ahora mismo, es bien personal, porque llevo tiempo tratando de hacer buscar el modo de hacer un buen sitio web. Tú tuviste un negocio relacionado al respecto, ¿verdad? Por ahí leí. Hice un website builder, sí, que se llama Mobsite. Exacto. ¿Aún existe o eso fue un emprendimiento de que existió? Fue una de las razones por las que yo me vine a Estados Unidos para vender ese emprendimiento. Y era un producto para crear webs. Fue bien curioso porque leí eso por ahí, que era como una herramienta que te permitía crear webs, pero sin ser experto incluso. O sea, ahora lo chulo es que con inteligencia artificial tú le dices, oye, yo quiero una página web que sea de un negocio de restaurantes para tal. Y de hecho, el martes tengo una presentación para AI, otro producto para negocios de coaching online. Ajá. Y también tienes tu página web y tienes tu blog, etcétera. Y yo le digo, mira, yo tengo mi web de ingenieros, ¿no? Y tiene una estructura, ¿no? Que pone, pues ayudo a desarrolladores a que ganen más, y estos son los beneficios, los tal, y estos son los testimonios y tal. Pues mira, era súper gracioso porque esta es la demo que hago y yo le digo a mi plataforma que ya tiene inteligencia artificial, le digo, oye, mira, ahora vas a dar clases para niños para que puedan aprender guitarra en 6 meses con sus canciones favoritas. Total, me genera toda la web y me dice, ayudamos a que niños puedan ganar tal. ¿Por qué deberías de aprender esto? Pues porque aprender a tocar música es divertido, porque vas a poder animar las fiestas, porque vas a hacer no sé cuánto. Y los padres y los testimonios ahí te los crea todo el ChatGPT y dice, sí, porque padre orgulloso y mi hijo aprendió a tocar no sé qué. O sea, ahora en día es que le generas páginas web y todos de forma dinámica utilizando inteligencia artificial. Y encima, no con lo que tú crees que debería estar bien, ¿no? Si con alguien de, pues eso, que ya sabe tu propuesta de valor, ya sabe cuáles son los problemas, cuáles son los deseos y tal. Y es eso, que es súper, súper interesante. Bueno, yo creo que hemos tenido una conversación demasiado interesante con nuestro invitado del día de hoy. Y nada, no queda nada más de que agradecerte primero que todo por tu tiempo, por tu
tus buenas intenciones en venir a nuestro podcast y contarnos un poco más y contarle a la gente, ¿no? De qué va la vida y los emprendimientos de un ingeniero de software. Creo que es una conversación muy interesante la que tuvimos el día de hoy. Muchas dudas aclaradas y muchos puntos de vista de la parte más profesional, claro, que dio gusto escucharla y vivirla, ¿no? Espero que el público haya disfrutado esta entrevista como nosotros. Y nada, sugerirle que sigan a nuestro invitado. Toda la información va a ir saliendo en pantalla en su Instagram. Chequen ahí. Y si por casualidad algún ingeniero en software nos ve, sabe de que si estás frustrado en tu trabajo, si estás obstinado de tu rutina, aquí está la salvación. ¿Entiendes? Que me contaste, veré cómo con toda la experiencia. Para ver si llegamos a otro. Más, yo quiero muchos casos de esos de 1 millón. Quiero muchos casos de su vida. Es increíble cuando tú le cambias la vida a las personas, de verdad. Sí. Y les puedes ayudar y ves que... Porque eso al final se resuelve en ayudar a sus familias, sí, ayudar a sus seres queridos, porque el dinero es tan importante hoy en día y es, no sé, hay veces resistencia, pero bueno, sí, es sí, muy gratificante. Sí, claro, porque de una persona, como dicen por ahí, se alimentan muchas más. Exacto. Entonces a uno que uno ayuda, pues hay mucha más gente que se beneficia. Yo tengo solamente para decirte gracias por haber confiado en nosotros y sí, venir sin ningún problema, sentarte aquí con nosotros. Y tengo para decirle a ustedes que este es un verdadero coach, no el que manda a hacer burpees. Adiós, producción. Nada, mi gente, el día de hoy tuvimos a Alejandro Sánchez Acosta con nosotros, ingeniero en software, especialista en muchas cosas. En muchas cosas, síganlo y nada, nos vemos por aquí en un próximo episodio. Recuerden que todo eso siempre pasa antes de que tú te imagines que sucederá. Nos vemos pronto con un nuevo episodio en este canal. Corta producción.